Nuevo video de Lord Cinema para compartir con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de las últimas novedades editoriales de las novelas de Star Wars en español. ¿Cuáles son las últimas incorporaciones y qué será del futuro de la franquicia a nivel literario, teniendo en cuenta el estado de pandemia que todavía está viviendo el mundo? Recordemos que la editorial encargada de distribuir y de editar y publicar las distintas novelas de Star Wars en español es Editorial Planeta, que tiene, como todos ustedes saben, sucursales en todo el mundo. Hay 3 lugares donde se han publicado la mayoría de las novelas. Los 3 mercados de habla hispana, entiendo, más importantes han sido España, obviamente, México y Argentina. En lo que a nosotros nos compete, hablo de Argentina. Antes de la pandemia, Editorial Planeta nos había regalado 2 publicaciones, una que había salido en el mes de febrero y otra que había salido en el mes de marzo, lo cual nos llevaba a pensar que podíamos llegar a tener un año interesante en cuanto a publicaciones. Les cuento que anualmente aquí en Argentina, Planeta edita un promedio de entre 4 o 5 novelas de Star Wars. No es un gran número si la comparamos con España y fundamentalmente con México. México es el mercado más importante de publicaciones en español porque ha tenido más títulos que los que ha sabido publicar España. Si comenzamos por las últimas novedades que hemos tenido aquí en Argentina, tenemos que retroceder en el tiempo e irnos, como les dije recién, hasta febrero y marzo. En febrero y en marzo hubo 2 publicaciones, una de ellas es esta belleza, que es El Renacer de la Resistencia. Preludios de lo que veríamos después en The Rise of Skywalker, en la última película de la trilogía de secuelas. Si ustedes se fijan, este tipo de novelas tienen aquí arriba un logo que dice rumbo hacia el ascenso de Skywalker, rumbo hacia The Rise of Skywalker, algo que Disney implementó en la mayoría de las novelas previas a la salida de los episodios. Aquí en Argentina, esta novela se editó en el mes de marzo y un mes antes, en febrero, estuvo esta novela un poco más pequeña, que se llama La Chispa de la Resistencia. Títulos similares, son historias que tienen que ver con la resistencia previa a el desarrollo y al desenlace de esta trilogía de secuelas. También esta, si ustedes se fijan acá arriba, va a decir rumbo al ascenso de Skywalker. Estas son las únicas 2 novelas que en lo que va de este 2020 se publicaron aquí en Argentina. Estamos hablando del nuevo canon, obviamente. Hay que decir que si uno hace un repaso de los últimos años en cuanto a publicaciones en Argentina, ha mejorado significativamente si lo comparamos con años anteriores. Está claro de que no hubo el mismo material, no lo hubo. Si lo comparamos con España y con México, aquí han llegado menos cosas. En algunos casos se publicó antes en Argentina que en España o que en México. Extraño. Es difícil entender a veces cuáles son los parámetros que la editorial utiliza para publicar primero en un país y en otro. El tema es que en el medio surgió la pandemia por el coronavirus y desde marzo no tenemos ninguna publicación más de Star Wars a nivel novelas, aquí en Argentina. Los otros 2 mercados han sido diferentes. México recién ahora está empezando a publicar nuevamente, en general hablo, pero no hemos tenido novedades en los últimos 5 meses en lo que tiene que ver con publicaciones en español del nuevo canon de Star Wars. Sí se anunció una novela que se va a llamar La ira de Darth Maul, que es una pequeña historia que antecede obviamente a episodio 1, pero que va contando la historia del personaje hasta su aparición en las Clone Wars y esa toma de poder de Maul, de los sindicatos del crimen y un poco llevándonos a lo que vimos en la película de Han Solo y esa sorpresiva aparición al final y fundamentalmente su desarrollo en la serie animada Rebels. Esa novela, una novela juvenil, no sabemos mucho más detalles sobre ella, por ahora está anunciada como libro electrónico, pero no tenemos positivamente la cantidad de páginas que va a tener o si va a ser un pequeño libro. Quizás sea algo similar a esto, una publicación pequeña, con casi 200 páginas, no mucho más, es lo único que han anunciado. Si ustedes están interesados en comprar material de Star Wars
para ponerse al día. En el mercado mexicano, bueno, hay muchos títulos, muchísimos títulos interesantes. Tienen muchos más títulos que en España. Por ejemplo, uno de los últimos que yo incorporé a la colección, yo les cuento que estoy al día en cuanto al nuevo canon en español. Tengo todas las publicaciones que se editaron hasta ahora. La última de ellas que incorporé era la que me faltaba, es Maestro y Aprendiz de Claudia Gray. Claudia Gray, que es una de las escritoras más interesantes que ha tenido este nuevo canon, tiene una novela y fue su primer libro dentro de lo que es el universo de Star Wars, que es Estrellas Perdidas, una novela fantástica, de lo mejor que se ha publicado de Star Wars en los últimos años. Esa novela hizo que se la siguiera convocando y Claudia Gray escribió también Blue Lines o Líneas de Sangre, una novela que tiene a Leia como protagonista, otra novela más en la que Leia es también la estrella del relato, que es Leia justamente Princesa de Alderaan, donde va contando distintos momentos de la época y de la vida de la princesa Leia. El último título, y alejándose un poco de personajes femeninos, ha sido este. Claudia Gray ha contado historias que tienen como protagonistas a personajes femeninos, 2 novelas en las que Leia es protagonista. Estrellas Perdidas no es solo un personaje femenino, es una pareja, son un muchacho y una chica que se van conociendo desde muy jóvenes y cada uno va por su lado, uno por la Alianza Rebelde y el otro por el lado del Imperio, y nos va narrando distintos periodos de la Guerra Civil Galáctica, cada uno desde su visión, hasta que quizás en algún punto ellos puedan llegar a encontrarse. Ese tipo de relatos quedan de lado cuando se publica esta novela, que aquí en Argentina no está editada todavía, solo se editó en México y en España, pero es una novela que tiene que ver y que tiene como protagonistas a Obi-Wan Kenobi, a un joven Obi-Wan, y a Qui-Gon Jinn. Disney decidió volver atrás en el tiempo, contar historias previas a Episodio 1. Recordemos que en el viejo canon hay una saga de novelas, unos 20 libros pequeños, que se llama Jedi Apprentice, y que nos cuentan todas las historias de Obi-Wan y Qui-Gon Jinn hasta Episodio 1. Bueno, eso ha quedado dentro del universo de leyendas. Si ustedes quieren leerla, pueden hacerlo tranquilamente. No se superpone en absoluto con lo conocido hasta ahora. Disney no ha explorado a nivel cinematográfico todavía cuestiones que nos remonten a la época previa a Episodio 1 y fundamentalmente en los años justo anteriores a los eventos de la amenaza fantasma. Esta novela sí es un relato actual, es la única que existe dentro de lo que tiene que ver con la época previa a Episodio 1, digo, la única que existe dentro de las últimas publicaciones. El año que viene, seguramente con la trilogía de la Alta República, que se remontará 400 años atrás en la cronología, será otra historia, pero personajes que vimos en el cine, que vimos en alguna de las películas, están en esta novela de Star Wars. Sí, en España hubo en los últimos meses alguna novedad, si lo comparamos con México. México, salvo esta publicación de Darth Maul que va a salir en el mes de septiembre, dentro de unos 15 días aproximadamente, no nos ha todavía prometido nada. Intuimos que lo que puede llegar a salir es la tercera parte de la trilogía de Tron. Recordemos que Timothy Zahn, creador del personaje, uno de los villanos más populares del universo extendido de Star Wars, y que Disney lo recanonizó, lo incorporó en su serie Rebels, y uno cree que va a tener un desarrollo en futuros productos, tal vez la esperadísima versión live action del Gran Almirante, o quizás en la prometida también secuela de Rebels, que en los últimos tiempos no se ha dicho mucho, pero probablemente, si tenemos en cuenta cómo terminó esa serie después de 4 temporadas, tengamos alguna novedad sobre el personaje. Tron gozó de muy buena presencia durante muchos años, forma parte de uno de la trilogía de libros más importantes en toda la saga de Star Wars. Hablamos de la conocida como trilogía de la Nueva República o trilogía de Tron, que fue un poco la que le devolvió a Star Wars ese interés literario que después de los 80 había prácticamente desaparecido. Tron trazó una línea, subió la vara y nos presentó una trilogía de libros realmente brillantes. Él creó a este personaje que, insisto, quedó en la historia, es, junto quizás con Vader y con Boba Fett, 3 de los villanos más icónicos y más importantes de la historia de Star Wars.
la ventaja que tiene Tron, o por lo menos la particularidad, es que no es un personaje surgido de las películas, sino que ha surgido del papel, ha surgido de estas novelas. Bueno, muchos años después, cuando Disney ya compró la franquicia, volvió a convocar a Timothy Zahn, volvió a incorporar al personaje porque con Dave Filoni detrás de Star Wars sabemos que todo lo antiguo vuelve otra vez a ser canon o lentamente lo van reincorporando. El personaje volvió otra vez para Rebels, como les contaba recién, pero paralelamente a eso le encargaron a Timothy Zahn escribir una trilogía de Tron que pudimos disfrutar editada, tanto en Argentina como en México y en España. En este caso es este trío de novelas conseguido en todos los países. Esta es la primera entrega de Tron, que nos cuenta un poco los orígenes del personaje, ya siendo adulto, algo similar a lo que vimos en la trilogía pasada, antes de que él llegue a formar parte del Imperio, su primer encuentro con el Imperio, una novela interesantísima, muy bien presentada, y un desarrollo del personaje por quien fue su padre, es decir, Timothy Zahn vuelve a escribir sobre el personaje que él creó, así que nadie mejor que él para contarnos algunos detalles más de un personaje del que sabíamos muy poco de su pasado, o por lo menos de su primer encuentro con el Imperio, y en esta novela realmente, que se puede conseguir en España, en Argentina y en México, realmente nos adentra un poco más en la vida del Chiss, este villano de piel azul, de ojos rojos, realmente tiene una estética genial, y fundamentalmente su inteligencia para poder planificar y cómo usa la cultura de sus enemigos para ponerla en su contra y así poder ganar distintas batallas. Tron es una novela que ustedes pueden conseguir en los 3 mercados. Hay otros países que también han editado, yo me refiero a los 3, primero porque aquí estamos en Argentina, pero México y España son los otros 2 que más publicaciones nos han regalado en las últimas décadas. Es por eso que esta novela se puede conseguir. Una novela que forma parte de una trilogía que tuvo una secuela, la segunda parte de esta trilogía es Tron Alianzas. Esta novela, brillantemente ilustrada, podemos ver a Darth Vader y al gran almirante Tron, que nos lleva en 2 periodos temporales. Hay una portada alternativa en donde en vez de Vader está Anakin junto a Tron con otro uniforme. ¿Por qué? Porque es el encuentro entre Darth Vader y Tron. Cuando Vader era Anakin y lo conoció Tron, y cuando ya era Darth Vader y se volvió a encontrar con él, ya los dos, cada uno ocupándose de sus asuntos en las filas del Imperio. Es un libro muy interesante que sigue explorando y que continúa el anterior. Hay una tercera novela que se llama Traición, Treason. Esa novela tiene en la portada a Tron, al igual que esta, pero al emperador de fondo. Esa novela no está todavía publicada en el mercado mexicano, tampoco está publicada en el mercado argentino, pero hemos tenido la noticia esta semana que Editorial Planeta de México, de España, ha confirmado que la novela se va a estar publicando en el mes de noviembre. En noviembre va a estar llegando entonces esta novela a todas las librerías de España. Algo curioso si tenemos en cuenta que la segunda parte, Alianzas, esta novela, llegó a España cuando, por ejemplo, en mi caso particular, yo ya la había adquirido a México y la había leído. Por eso digo que los tiempos no siempre son los mismos. México la editó mucho antes que llegara a España, sin embargo ahora han anunciado que para el mes de noviembre va a estar llegando. Todavía México está a tiempo para publicar, ya sea o durante el mes de septiembre o quizás en octubre, la tercera parte de esta trilogía, que no es lo único que veremos o lo último que veremos de Tron, porque en los Estados Unidos esta semana se estará publicando el primer libro de una segunda trilogía, tercera trilogía si contamos la del viejo universo expandido, que Timothy Zahn anunció en la Star Wars Celebration del año pasado. Ese nuevo libro, que se llama Ascendencia, y nos va a contar la infancia y adolescencia de Tron en su mundo, mucho antes de los eventos de este primer libro, en el que por primera vez Tron, viniendo de las regiones desconocidas, tiene un primer contacto y definitivo con el Imperio. Esa trilogía nos va a adentrar en la cultura de los Chiss mucho más profundamente, y fundamentalmente en la adolescencia y en cómo Tron adquirió esa habilidad militar y estratega de estratega para poder poner en jaque, tanto en Leyendas a la Nueva República como tal vez nadie lo hizo,
así como también en el nuevo canon, quizás no con tanta fuerza como lo había hecho antes, pero no deja de ser interesante cómo Timothy Zahn nos ha representado nuevamente al personaje. No reinventado, porque las características siguen siendo las mismas del Gran Almirante, pero sí nos ha mostrado claramente una parte que no conocíamos de él. Así que la gran novedad es que Editorial Planeta ha confirmado que para el mes de noviembre en España se va a estar editando esta tercera parte de Tron, que se llama Treason, traición, así que a estar atentos y a esperar a que llegue esa tercera parte. Por el lado de Argentina, todavía no salió la segunda parte. Generalmente Argentina está bastante más atrasado en cuanto a las publicaciones que México y España, pero llamativamente en México todavía no hay novedades sobre la publicación de esa tercera entrega. Les recuerdo, 5 meses desde que empezó la pandemia, recién en este mes de septiembre que está comenzando, vamos a tener la primera publicación de Star Wars, que como les dije hace un rato, va a ser La ira de Darth Maul. No sabemos muy bien si es una novela de las pequeñas, más bien al estilo juvenil. Lo de novela juvenil está confirmado, pero habrá que ver cuántas páginas. Si es una novela de 200 páginas, más bien pequeña, o si es un libro similar a estos que yo les mostré recién. Para terminar con esta pequeña introducción de lo que ha sido las últimas novedades en cuanto a las publicaciones de las novelas de Star Wars, les recomiendo esta novela, que se llama El coleccionista de la fuerza. Esta novela solo está disponible en el mercado mexicano, no se consigue todavía en Argentina y no está editada tampoco en España. También tiene arriba, como les mostré anteriormente, el pequeño título que dice El ascenso de Skywalker, rumbo a Star Wars, el ascenso de Skywalker. Historias previas que transcurren dentro del periodo de la Primera Orden, un libro diferente a los demás, de un muchacho que va recolectando objetos y tocando esos objetos, él puede sentir el pasado de esos objetos que claramente van a ir recorriendo distintas épocas de lo que hemos visto en los distintos episodios, en las distintas historias de Star Wars. Es un libro muy interesante. Kevin Shikik es el que escribió y presentó un libro que es diferente en cuanto al relato a lo que teníamos conocidos. Así que este es el libro que les voy a recomendar para que vean hoy. Para que traten de conseguir. Aquellos que nos están viendo desde México, pueden conseguirlo fácilmente en cualquier librería. Para los que viven en Argentina, como nosotros, o aquellos que están en España y lo quieren adquirir, bueno, tienen que averiguar. Hay páginas donde se puede adquirir el libro en forma online y con un costo de gasto de envío, obviamente, pueden recibirlo en sus domicilios. Aquí en Argentina yo este libro lo compré online y llegó perfectamente a mi casa, así que es realmente un libro muy entretenido y diferente al resto. Cuando tengamos más novedades estaremos subiendo otra vez videos. Uno cree que el mercado se va a tener que ir normalizando en algún momento, vamos a esperar. Por lo pronto, noviembre, la tercera parte de Tron, Treason, va a estar llegando en España. Planeta lo anunció en el día de hoy y después habrá que ver en los distintos mercados cómo se va a ir normalizando eso. Como ven atrás, hay una biblioteca repleta de novelas de Star Wars. Vamos a ir recomendando siempre libros para que puedan leer, y cualquier novedad que tengamos sobre futuras publicaciones, ya saben, busquen Lord Cinema, suscríbanse, denle like al video y disfrutemos como siempre. Me despido, hasta el próximo video con más recomendaciones de cine, series, libros y cómics.